El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo expuso Jesús una parábola a sus discípulos. Fijaos en la higuera o en cualquier árbol. Cuando echan brotes, os basta verlos para saber que el verano está cerca. Pero cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Os aseguro que antes que pase esta generación, todo eso se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, queridos hermanos. Santa Teresa de Jesús decía que todos los males que hay en el mundo se deben al desconocimiento de la Sagrada Escritura. Y es verdad. Cuando nosotros no hacemos caso a la palabra de Dios, todo marcha mal. Hoy Jesús nos ha dicho: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quisiera brevemente señalar algunos puntos sobre la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra de Dios enseña la verdad. Esto es lo primero que nosotros debemos de considerar. En un mundo donde reina la mentira, estamos en una sociedad relativista, hay que afirmar que la palabra de Dios enseña la verdad. Cuando nosotros abrimos la Biblia, ahí se nos enseña que el ser humano es imagen y semejanza de Dios, que está por encima de los animales. Ahí se nos enseña que el matrimonio es entre varón y mujer. Ahí se nos enseña el valor sagrado de la familia. Ahí se nos enseña la dignidad de la persona humana. La palabra de Dios enseña la verdad sobre Dios y la verdad sobre la persona humana. Por eso, queridos hermanos, la vacuna contra el relativismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es profundamente liberadora porque trae la verdad. Y Jesús nos ha dicho, la verdad los hará libres. En segundo lugar, la palabra de Dios nos impulsa a hacer el bien. La palabra de Dios no solamente trae la verdad, sino que nos mueve a hacer el bien. Por eso, el criterio de nuestro comportamiento es la palabra de Dios. No es lo que dice la mayoría. La Iglesia sirve a la palabra de Dios. El Papa sirve a la palabra de Dios. Los obispos sirven a la palabra de Dios. Los sacerdotes están para servir a la palabra de Dios, para mostrar a los feligreses la importancia de vivir todas las exigencias que trae la palabra de Dios. El comportamiento moral de un católico tiene un referente. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Hoy hemos escuchado en la primera lectura lo que nos dice el Apocalipsis. Ya estamos al final del Apocalipsis, estamos en el capítulo 20 y hemos escuchado un poquito el 21. Y fíjense, si han estado atentos a la primera lectura, se habla de Satanás, el diablo existe.
se habla de que antes de que Jesús venga, será soltado Satanás, pero también se habla de los justos, aquellos que fueron decapitados por dar testimonio de la palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy en día, si tú vives las exigencias de la palabra de Dios, te van a llamar cucufato, medieval, troglodita, conservador y otros piropos. Queridos hermanos, tenemos que vivir todas las exigencias que trae la palabra de Dios. Hemos escuchado en la primera lectura cómo se nos dice que los justos son aquellos que no adoraron la bestia. En el Apocalipsis la bestia es el signo del maligno y de todo lo que tiene que ver con el diablo. Hoy en día, ¿cuántos adoran la bestia? Todos los que siguen las ideologías, ya sea de izquierda o de derecha, adoran la bestia. Nosotros no debemos seguir ninguna ideología, seguimos a la palabra de Dios. Más aún, la palabra se hizo carne y se llama Jesús. La palabra de Dios nos impulsa a hacer el bien. Y lo último, la palabra de Dios hay que transmitirla. ¿Qué es lo que he dicho? La palabra de Dios hay que transmitirla. No solamente la palabra de Dios me enseña la verdad, no solamente la palabra de Dios me impulsa a hacer el bien, tengo que transmitirla. Por eso la Iglesia, desde que ha empezado su caminar en este mundo, no ha dejado de evangelizar. Porque no todas las religiones son iguales. ¿Quién es el único que salva? Jesús. La palabra hecha carne, el único que salva, Cristo. Por eso hay que comunicar la palabra de Dios. Y el mayor bien que yo le puedo hacer a una persona es empaparla de la palabra de Dios, llevarla a Jesús, y le estoy cambiando la vida. Pidámosle hoy a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a todos a dejarnos instruir por la palabra de Dios, a dejarnos sacudir por la palabra de Dios, y que la Virgen nos ayude a transmitir con integridad la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Que así sea. Amén.